No estoy hecha para ser madre, ni para ser pobre. Mi esposa abandonó a nuestros 3 hijos para irse con el hombre con el que nos engañaba. 21 años después apareció en la puerta. Y lo que le dijimos la dejó muda. Imaginen por un segundo abrir la puerta de su casa un domingo tranquilo y encontrarse cara a cara con la persona que más odian en el mundo. La persona que destruyó su familia y desapareció como si nada hace más de 2 décadas. Eso exactamente me pasó el domingo pasado. Y lo que pasó después los va a dejar con la boca abierta. Pero para que entiendan bien esta historia, necesitan conocer lo que pasó hace 21 años, cuando yo era apenas un chamaco de 24 años tratando de mantener a flote a una familia que se desmoronaba. Todo empezó en 2003. Yo trabajaba en construcción desde que salía el sol hasta que se metía, ganando centavos pero orgulloso de poder poner comida en la mesa. Elena, mi esposa de 22 años, acababa de dar a luz a nuestro tercer hijo, Luis, que apenas tenía 8 meses. Ya teníamos a Ana de 5 años y Carlos de 3, y vivíamos apretados en un departamento de 2 cuartos que se caía a pedazos. Elena no paraba de quejarse. Que otros matrimonios de su edad ya tenían casa propia, que ella seguía usando la misma ropa de hace 3 años, que nunca podíamos salir a ningún lado porque no había dinero. Yo le prometía que las cosas iban a mejorar, que poco a poco íbamos a salir adelante. Pero Elena había perdido la paciencia hace mucho tiempo. Empezó a cambiar después de que nació Luis. Se arreglaba más para ir al supermercado que para estar en casa conmigo. Salía por las tardes diciendo que iba a caminar con el bebé y regresaba cada vez más tarde. Cuando le preguntaba dónde había estado, Elena explotaba y me gritaba que era un machista controlador que no la dejaba ni respirar. Un día noté que Luis olía a colonia cara cuando Elena regresaba de sus paseos. Una colonia que yo definitivamente no podía comprar con mi sueldo de construcción. La bomba explotó un jueves por la tarde. Llegué temprano del trabajo porque se había dañado una máquina en la obra. Subí las escaleras pensando en sorprender a Elena, tal vez ayudarle con los niños. Cuando abrí la puerta de mi departamento, escuché voces que venían del cuarto. La voz de Elena riéndose. Y otra voz que no reconocí. Caminé despacio por el pasillo. La puerta del cuarto estaba medio abierta. Y ahí los vi. Elena en nuestra cama matrimonial con un tipo en traje que parecía recién salido de una oficina elegante. Luis estaba en su cuna al lado de la cama, como si nada. Pateé la puerta y grité como un loco. Ana y Carlos salieron corriendo de su cuarto llorando y gritando. El tipo se vistió más rápido que un bombero y salió disparado sin ni siquiera mirarme a la cara. Pero Elena no mostró ni una pizca de vergüenza. Se quedó ahí parada con su bata puesta, mirándome como si yo fuera el problema. Y entonces me dijo algo que nunca voy a poder olvidar: Miguel, este bebé tal vez ni sea tuyo. Y la verdad es que no me importa. No estoy hecha para ser madre. Ni para ser pobre. Esas palabras me pegaron como un martillazo en el pecho. Mi esposa, la madre de mis hijos, me estaba diciendo la cara que prefería abandonar a 3 niños pequeños antes que seguir viviendo sin dinero. Ahí fue cuando me di cuenta de que Elena había estado engañándome durante todo el embarazo. Luis podría no ser mi hijo. Y a ella no le importaba destruir a 3 niños con tal de escapar de la pobreza. Esa noche Elena empacó una maleta mientras los niños lloraban en su cuarto haciendo como que dormían. Se llevó todos los ahorros que teníamos guardados en una lata de café y me dejó una nota sobre la mesa de la cocina. La nota decía: es mejor para todos. Cuida bien a los niños. Y así nomás se fue. Sin mirar atrás. Dejándome con 3 niños pequeños y la duda de si el más pequeño era realmente mío. Lo que vino después fue un infierno. Ana me preguntaba todos los días cuándo iba a regresar mamá. Carlos se hacía pipí en la cama todas las noches del estrés. Luis, el bebé de 8 meses, lloraba horas enteras como si supiera que algo terrible había pasado. Yo no tenía ni idea de cómo ser papá soltero. Cambiar pañales me tomaba media hora porque no sabía ni por dónde empezar. Los niños desayunaban cereal con leche todos los días porque era lo único que yo sabía preparar. Ana, pobrecita, con solo 5 años me ayudaba a vestir a Carlos antes de salir corriendo a la guardería. Las noches eran lo peor. Luis no paraba de llorar y yo caminaba por todo el departamento cargándolo, preguntándome si el bebé era realmente mío, si Elena había tenido razón, si yo no servía para esto. Empecé a tomar. Primero una cerveza después del trabajo para calmar los nervios. Después 2, después 3. Una noche Ana me despertó porque Luis lloraba y yo me había quedado dormido borracho en el sofá. Mi mamá apareció al día siguiente como si hubiera olido el peligro. Vio el desastre en el que vivíamos, me dio una cachetada y me dijo:
O te enderezas ahora mismo y aprendes a ser el padre que estos niños necesitan, o yo me los llevo y no los vuelves a ver jamás. Esa noche tiré todas las cervezas a la basura y juré que iba a sacar a mis hijos adelante costara lo que costara. Durante 21 años no supimos nada de Elena. Ni una llamada, ni una carta, ni siquiera una pregunta por los cumpleaños de los niños. Los primeros años después de que Elena se fue fueron brutales. Y cuando digo brutales, me refiero a que casi pierdo a mis hijos por mi propia culpa. Porque resulta que ser papá soltero de 3 niños pequeños no es algo que aprendes de la noche a la mañana, especialmente cuando estás lidiando con tu propio corazón roto y una botella de cerveza todas las noches. Seguí trabajando en construcción, pero ahora tenía que salir corriendo a las 5 de la tarde para recoger a los niños de la guardería. Ana, que apenas tenía 6 años, se había convertido en una pequeña mamá. Le preparaba el desayuno a Carlos, lo ayudaba a vestirse, y hasta trataba de calmar a Luis cuando lloraba en las noches. Una maestra de la escuela me llamó porque Ana se había quedado dormida en clase 3 días seguidos. Cuando le preguntó por qué, Ana le dijo, es que Luis llora mucho en la noche y mi papá a veces no se despierta. Esa frase fue como un balde de agua fría para mí. Me di cuenta de que mis hijos estaban pagando por mis errores. Ana tenía ataques de ansiedad cuando yo llegaba tarde del trabajo. Se quedaba parada en la ventana esperándome, mordiéndose las uñas hasta hacerse sangre. Carlos empezó a tener problemas en la escuela. Se peleaba con otros niños, les pegaba sin razón. Una vez le partió el labio a un compañerito porque le dijo que su mamá era una mala madre. La directora me citó y me dijo que Carlos necesitaba terapia psicológica. ¿Terapia psicológica? Yo ganaba lo justo para pagar la renta y la comida. No había dinero para terapias. Luis era el que más me preocupaba. El niño había empezado a hablar, pero tartamudeaba horrible. Decía papá papá y agua y se desesperaba cuando las palabras no le salían. Yo me preguntaba si era por el trauma de haber crecido en una casa llena de gritos y tensión. La gota que derramó el vaso fue cuando llegué borracho una noche y me quedé dormido en el sofá. Ana, que tenía 7 años, tuvo que cambiarle el pañal a Luis porque estaba llorando y yo no me despertaba. Carlos, de 5 años, le preparó cereal con leche a su hermana para el desayuno. La vecina de al lado vio a Ana sacando la basura a las 6 de la mañana y se preocupó. Tocó la puerta y me encontró todavía dormido, oliendo a cerveza, con los 3 niños despiertos y hambrientos. Esa vecina llamó a servicios sociales. Me desperté con 2 mujeres de traje paradas en mi sala, tomando notas y revisando el refrigerador casi vacío. Una de ellas me dijo, «Señor, vamos a tener que evaluar si estos niños pueden seguir viviendo con usted». Fue ahí cuando me di cuenta de que estaba a punto de perder lo único bueno que me quedaba en la vida. Mi mamá llegó ese mismo día. Nunca supe si la vecina la había llamado o si las trabajadoras sociales lo habían hecho, pero ahí estaba, con su cara de estoy decepcionada pero no te voy a abandonar. Me dijo, «Miguel, mírate. Pareces un vagabundo. Tus hijos se están criando solos mientras tú te ahogas en autocompasión. O te levantas ahora mismo y te conviertes en el hombre que tu papá hubiera querido que fueras, o yo me llevo a estos niños y tú no los vuelves a ver». Esa noche me senté con mis 3 hijos en la mesa de la cocina. Ana me miraba con esos ojos enormes llenos de miedo. Carlos jugaba con su cereal sin comerlo. Luis balbuceaba en su silla alta. «Papá va a cambiar», les dije. «Papá va a ser mejor. Lo prometo». Y cumplí esa promesa, pero no fue fácil. Empecé a ir a reuniones de alcohólicos anónimos. Al principio me sentía ridículo, sentado en un círculo con otros hombres hablando de nuestros problemas. Pero poco a poco entendí que no era el único papá soltero que se estaba ahogando. Ahí conocí a don Roberto, un señor de 60 años que había criado solo a 5 hijos después de que su esposa muriera en un accidente. Roberto se convirtió en mi mentor, me enseñó trucos básicos como cocinar comida de verdad, cómo ayudar con las tareas, cómo manejar las pesadillas de los niños. Los fines de semana empecé a llevar a los niños al parque. Ana se relajó un poco cuando se dio cuenta de que su papá siempre regresaba a casa. Carlos encontró una manera de sacar su agresividad jugando fútbol con otros niños. Luis siguió tartamudeando, pero empezó a sonreír más. Pero había algo que me carcomía por dentro. La duda sobre si Luis era realmente mi hijo. En 2006, cuando Luis tenía 3 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Sin decirle a nadie, ni siquiera a mi mamá, llevé a Luis al laboratorio para hacernos una prueba de ADN. Las 2 semanas que tardaron los resultados fueron las más largas de mi vida. Cada vez que cargaba a Luis me preguntaba si sería la última vez que lo haría como su papá. Cada vez que le ayudaba con algo me preguntaba si tenía derecho a hacerlo. El día que llegaron los resultados estaba temblando cuando abrí el sobre.
Luis era mi hijo de sangre. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré de alivio, lloré de culpa por haber dudado, lloré porque finalmente podía amar a Luis sin reservas. Esa noche abracé a Luis más fuerte que nunca y le susurré al oído: perdóname, mi bebé. Perdóname por haber dudado. En 2008, cuando Ana tenía 10 años, algo cambió en nuestra familia. Yo había logrado mantenerme sobrio por 3 años completos. Había conseguido un trabajo mejor en una empresa de construcción más grande, con beneficios médicos y todo. Ana ya no tenía que hacer de mamá. Había empezado a sacar excelentes calificaciones en la escuela y hablaba de ser doctora cuando fuera grande. Carlos había canalizado su energía en los deportes y era el capitán del equipo de fútbol de su escuela. Y Luis, aunque seguía siendo tímido, había empezado a hablar más claro con ayuda de terapia del habla que por fin pude pagarle. Pero lo más importante es que yo había aprendido a ser papá de verdad. No el papá perfecto, pero sí un papá presente. Los llevaba a la escuela todas las mañanas, les ayudaba con las tareas, y les cocinaba cenas de verdad en lugar de darles cereal para todo. Una noche, Ana se acercó a mí mientras yo lavaba los platos. Tenía 11 años y ya se veía como la señorita que iba a ser. Papá, me dijo, ya no me acuerdo bien de mamá. Dejé de lavar el plato que tenía en las manos. ¿No te acuerdas? No mucho. Me acuerdo que se fue, pero no me acuerdo de su cara. Está mal que no me acuerde. Me agaché para quedar a la altura de Ana. No, mi amor, no está mal. A veces olvidamos las cosas que nos lastiman para poder seguir adelante. ¿Tú te acuerdas de ella? Suspiré. Sí, me acuerdo. Pero ya no me duele tanto. Era mentira. Todavía me dolía. Pero estaba aprendiendo a vivir con ese dolor sin ahogarme en él. Para 2010, había logrado algo que parecía imposible 7 años antes. Mis hijos estaban bien. No perfectos, todos cargábamos cicatrices de lo que había pasado, pero estábamos bien. Y yo también estaba bien. Lo que no sabía es que lo más difícil todavía estaba por venir. Déjenme contarles lo que pasó cuando Elena tocó mi puerta. El día que mi mundo se volvió a poner patas arriba. Eran las 3 de la tarde y yo estaba viendo el fútbol en la televisión. Carmen, mi novia de 2 años, estaba en la cocina preparando almuerzo. Ana había venido a visitarnos con su novio nuevo. Carlos estaba en el patio trasero arreglando su motocicleta. Luis estudiaba en su cuarto para un examen de la universidad. Una familia normal. Una familia feliz. Sonó el timbre. Carmen gritó desde la cocina: Miguel, ¿puedes abrir? Debe ser el vecino que viene por la herramienta que le presté. Me levanté del sofá, caminé hacia la puerta y la abrí sin mirar por la mirilla. Y ahí estaba ella. Elena. Mi ex esposa. La madre de mis hijos. La mujer que nos había abandonado hace exactamente 21 años, 3 meses y 15 días. No voy a mentir. Me quedé completamente paralizado. Como cuando ves un accidente de carro y no puedes apartar la vista aunque no quieras mirar. Elena se veía vieja. Demacrada. Tenía 43 años pero aparentaba 55. Su pelo, que antes era negro brillante, ahora era gris y opaco. Estaba flaca, pero no de manera saludable. Flaca como cuando estás enfermo. Hola Miguel, me dijo con una voz que apenas reconocí. Yo seguía ahí parado como idiota, sin poder decir ni una palabra. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Con todos ustedes. Fue cuando escuché los pasos de Carmen detrás de mí. Miguel, ¿quién es? Elena miró a Carmen y después me miró a mí. ¿Ella es? Sí, logré decir finalmente. Ella es Carmen. Mi novia. Carmen se acercó y me puso una mano en el hombro. Creo que sintió que yo estaba temblando. Mucho gusto, yo soy Carmen. ¿Y ustedes? Elena sonrió de una manera triste. Soy Elena, la ex esposa de Miguel, la madre de Ana, Carlos y Luis. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen apretó mi hombro más fuerte. Ana apareció de la sala con una cara de confusión total. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué están todos? Ana vio a Elena y se quedó helada. Mamá, susurró. Y ahí fue cuando todo se desmoronó. Carlos llegó del patio con las manos sucias de grasa, riéndose de algo. Cuando vio a Elena se le borró la sonrisa de la cara completamente. No puede ser, dijo. No puede ser que seas tú. Luis salió de su cuarto con audífonos puestos, pero se los quitó cuando vio que todos estábamos parados en la entrada como estatuas. ¿Qué pasa? ¿Quién es ella? Elena lo miró con lágrimas en los ojos.
Soy tu mamá, Luis. Luis me miró a mí, después a Elena, después otra vez a mí. No tengo mamá. Carmen es mi mamá. Esas palabras le pegaron a Elena como una cachetada. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. Carmen, que es una santa, fue la primera en reaccionar. ¿Por qué no pasan todos a la sala? Creo que necesitan hablar. Nos sentamos todos en la sala. Elena en el sofá individual. Carmen y yo en el sofá grande. Ana, Carlos y Luis en las sillas, como si fueran jueces en un tribunal. Elena se secó las lágrimas y nos miró a todos. Sé que tienen muchas preguntas. Sé que me odian. Y tienen todo el derecho. ¿Por qué vienes ahora?, le preguntó Ana directamente. Mi niña, que ya tenía 26 años, había heredado mi carácter directo. Elena suspiró. Porque estoy enferma. Muy enferma. Ahí fue cuando nos contó toda la verdad. Rodrigo, el contador con el que se había ido, la había dejado hace 3 años. Resulta que él tampoco quería comprometerse a largo plazo. La usó mientras le convenía y después se consiguió una mujer más joven. Elena había trabajado durante todos estos años como secretaria en diferentes oficinas, ganando poco y ahorrando menos. Nunca se había casado otra vez. Nunca había tenido más hijos. Rodrigo tenía problemas de fertilidad, nos dijo. Nunca pudimos tener hijos juntos. Y cuando se dio cuenta de que yo ya no podía darle hijos porque me había hecho la ligadura después de Luis, empezó a perder el interés. Carlos se rió con amargura. ¡Qué irónico! Te fuiste por dinero y por no querer ser madre, y terminaste sin dinero y sin hijos. Elena lo miró con dolor. Lo sé y me arrepiento todos los días. ¿Te arrepientes?, le preguntó Ana. ¿Te arrepientes o necesitas algo de nosotros? Elena bajó la mirada. Las dos cosas. Y ahí fue cuando nos soltó la bomba real. Elena tenía cáncer. Cáncer de mama, etapa 4. Los doctores le habían dado entre 6 meses y 1 año de vida. No tengo a nadie más, nos dijo llorando. Mi hermana murió hace 2 años. Mis papás murieron sin hablarme otra vez. Rodrigo no me contesta las llamadas. Ustedes son mi única familia. Carmen me apretó la mano. Yo sentía como si me hubieran puesto el mundo encima de los hombros. ¿Y qué quieres de nosotros?, le preguntó Carlos con frialdad. Elena nos miró a todos con desesperación. Quiero conocer a mis nietos antes de morirme. Quiero que me perdonen. Quiero ser parte de la familia otra vez. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Luis, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. ¿En serio crees que puedes llegar aquí después de 21 años y pedir perdón como si hubiera salido 5 minutos a comprar cigarrillos? Elena se quebró completamente. Empezó a llorar como una niña pequeña. Y yo no sabía qué diablos hacer. Lo que pasó después fue algo que nunca voy a olvidar. Mis hijos, los niños que Elena había abandonado cuando eran pequeños e indefensos, se convirtieron en los adultos más fuertes que he conocido en mi vida. Ana fue la primera en hablar. Se limpió las lágrimas, se enderezó en su silla y miró a Elena directo a los ojos. ¿Sabes lo que recuerdo de mi infancia?, le dijo. Recuerdo cambiarle los pañales a Luis cuando tenía 5 años porque tú no estabas y papá trabajaba doble turno. Recuerdo consolar a Carlos cuando lloraba por las noches preguntando por qué mamá no lo quería. Recuerdo quedarme despierta esperando que llegaras a casa, pero nunca llegabas. Elena trataba de interrumpir, pero Ana siguió hablando. Recuerdo graduarme de la universidad y buscar tu cara entre la gente, sabiendo que no ibas a estar ahí. Recuerdo cuando me dio neumonía a los 8 años y papá se quedó 3 días sin dormir cuidándome porque no tenía dinero para una enfermera. ¿Dónde estabas tú? Ana, yo. No, la cortó Ana. Ahora me toca hablar a mí. Tú hablaste durante 21 años con tu silencio. Carlos se levantó de su silla. Su cara estaba roja de la ira. ¿Quieres saber qué me acuerdo yo?, le gritó a Elena. Me acuerdo de pelearme en la escuela cada vez que alguien preguntaba por mi mamá. Me acuerdo de mentir y decir que habías muerto porque era menos vergonzoso que admitir que nos habías abandonado. Me acuerdo de ver llorar a papá cuando él creía que nosotros no lo veíamos. Elena extendió la mano hacia Carlos, pero él se alejó. No me toques. No tienes derecho. Luis, que siempre había sido el más tranquilo, se puso de pie lentamente. Cuando habló, su voz era calmada pero fría como el hielo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dijo a Elena. Que vienes aquí después de 21 años, no porque nos amas, no porque nos extrañabas, sino porque te estás muriendo y no quieres morir sola.
Elena empezó a negar con la cabeza, pero Luis continuó. Vienes porque descubriste que papá tiene una casa bonita ahora. Vienes porque Ana es ingeniera y gana bien. Vienes porque Carlos tiene su propio negocio. Vienes porque yo estoy estudiando en una universidad cara. Eso no es cierto, Luis. Claro que es cierto, gritó Luis, perdiendo la compostura por primera vez. Si papá siguiera siendo pobre, si nosotros no hubiéramos tenido éxito, ¿habrías venido? Contéstame. Elena se quedó callada. Esa es la respuesta, dijo Luis. Tu silencio es la respuesta. Yo finalmente encontré mi voz. Me levanté del sofá y caminé hacia Elena. Elena, le dije. Durante 21 años me pregunté qué te diría si algún día regresabas. Pensé que te gritaría. Pensé que te echaría de la casa a patadas. Ella me miró con esperanza. Pero ¿sabes qué? No voy a hacer nada de eso. Porque tú ya no me puedes lastimar. Ya no nos puedes lastimar a ninguno. Carmen se acercó y tomó mi mano. Esta es mi familia ahora, le dijo a Elena con dignidad. Yo estuve aquí cuando estos niños crecieron. Yo estuve aquí cuando Luis se graduó de la preparatoria. Yo estuve aquí cuando Ana consiguió su primer trabajo. Yo estuve aquí cuando Carlos abrió su negocio. Tú no estuviste, continuó Carmen. Y ahora no puedes llegar y pedir un lugar en una mesa que otros construyeron. Ana se acercó a Elena y le puso una mano en el hombro. Mamá, le dijo, y esa palabra sonó extraña después de tantos años. Te perdono. Pero perdonarte no significa que te voy a permitir lastimarnos otra vez. Elena se levantó del sofá, temblando. Por favor, susurró. Solo quiero una oportunidad. Carlos caminó hacia la puerta y la abrió. Ya tuviste tu oportunidad. La tuviste durante 5 años con Ana, 3 con Luis, 8 meses con Luis. Y la desperdiciaste. Elena caminó hacia la puerta, derrotada. Antes de salir, se volteó hacia nosotros una última vez. Los amo, dijo. Luis fue quien respondió, si nos amaras, nunca te habrías ido. Elena salió y cerró la puerta detrás de ella. Nos quedamos ahí parados, los 5, abrazándonos en silencio. Carmen fue quien rompió el silencio. ¿Están bien? Ana sonrió entre lágrimas. Sí. Por primera vez en 21 años, estoy completamente bien. Sé que muchos me pidieron que los mantuviera al día. Elena murió hace 2 semanas. El cáncer avanzó más rápido de lo que los doctores esperaban. Ana fue al funeral. Carlos y Luis no. Yo llegué 5 minutos tarde a propósito. Encontramos algo en el departamento donde vivía Elena. Un diario que había mantenido durante los 21 años. Escribía sobre nosotros cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día de las Madres. Pero nunca hizo nada al respecto. Ana me dijo algo que me quedó grabado. Papá, es triste que alguien pueda amar tanto pero ser tan cobarde al mismo tiempo. Lo más loco de todo es que Elena dejó una carta para cada uno de mis hijos. Cartas que había escrito, pero nunca mandó durante todos estos años. Ana leyó la suya y lloró. Carlos rompió la suya sin abrirla. Luis guardó la suya, pero dice que no está listo para leerla todavía. ¿Hicimos bien? Todavía no lo sé. Pero sí sé esto, mis hijos son las personas más fuertes que conozco. Sobrevivieron al abandono, crecieron sin madre, y se convirtieron en adultos increíbles. Elena se fue 2 veces. La primera vez nos rompió. La segunda vez nos demostró lo fuertes que nos habíamos vuelto. A veces la justicia no es que el malo sea castigado. A veces la justicia es que los buenos salgan adelante a pesar de todo. Gracias por escuchar mi historia.